gran teólogo, ¿verdad? Pero yo le pido al Señor que me ayude a intentar aprender su palabra, ¿verdad? Y que me ayude también, ¿verdad? Que yo pueda enseñar la verdad como está escrito en la palabra de Dios. Y sabemos que Dios a cada uno le da según su nivel, hermano. El Señor nos lleva de gloria en gloria, dice, ¿verdad? Cuando nosotros le buscamos, hermano. Así que esta porción de la palabra yo se la estoy transmitiendo como el Señor a mí, ¿verdad? Según mi capacidad y según así el Señor me da ese entendimiento, ¿verdad? Sabemos que entre más vayamos buscando, el Señor más nos va a dar. El que busca halla, dice la palabra del Señor. Y al que toca se le abre. El Señor, entre más lo busquemos, más nos va a dar, hermano. Quiero que leamos el libro de Hebreo, el capítulo 3, hermano. Vamos a leer el capítulo 3. ¿Lo tienes tú? Vamos a leer porque lo tengo en la computadora, hermano, pero lo tengo dividido. Si lo tienes puedes pasar cuando si quieres leerlo. ¿Lo tienes? Hebreos 3. Sí. Pasa a leer. 3, 1, del 1. Por favor, sí. Al 5. Al 6 lee. Del 1 al 6. Sí. Vamos a leerlo, hermano. Sí. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, por el que ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amén. Amén. Sí. Toma, si quieres, dame la tabla. Lo voy a leer aquí, hermano. Se me hace más fácil aquí. Ok, la palabra del Señor, hermano, en el versículo 1, vamos a leer el capítulo 3 de Hebreo, hermano. Aquí la palabra nos está enseñando, ¿verdad? La fidelidad, ¿verdad? De Moisés. Aquí en el versículo primero, hermano, donde estamos leyendo, donde dice, ¿verdad? Dice, todos, no se sabe realmente quién escribió la carta a los hebreos, hermano, pero muchos dicen que es el apóstol Pablo. Vamos a pensar que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Ok, para empezar, hermano, ¿verdad? Aquí la palabra apóstol lo está diciendo, considerar. Mira, la palabra, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Considerar es como que pongamos más atención, hermano, ¿verdad? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Mira, hermano, la palabra apóstol significa una persona que ha sido comendada, hermano, una persona que es enviada, que se le ha dado un mandato. Mire, por ejemplo, vamos a leer versículo por versículo, hermano. Voy a tratar de hacerlo rápido, ¿verdad? Porque son muchos versículos. Pero vamos a leer, mire, vamos a leer en San Juan. Mira, vamos a leer en San Juan. Vamos a leer en San Juan capítulo. San Juan capítulo 17, el versículo 3. Nada más le voy a enseñar aquí qué significa apóstol, hermano, porque dice apóstol y sumo sacerdote. Mire, el apóstol. Dice, en San Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ves, hermano? Esta es una comisión. A Jesús se le dio
la comisión, ¿verdad? A Jesús se le dio el mandato, ¿verdad? De venir aquí a la tierra y presentarnos a Dios a través de la predicación, hermano, a través del el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo que Dios, ¿verdad? Le ha dado, que Dios le dio. Porque dice en Apocalipsis, ¿verdad? La revelación de Dios a través de Jesucristo. O sea, Dios se la da a Jesucristo y Jesucristo se la da a su siervo Juan. Pero es lo mismo aquí, hermano, porque aquí esta comisión Dios se la da a Jesucristo, que verdad que Él fuera el que viniera aquí a la tierra y nos predicara, nos presentara, verdad, al Padre, verdad, porque en los versículos anteriores, verdad, acuérdense que estuvimos estudiando el capítulo 1, el 2, donde dice que Jesús, verdad, es superior a los ángeles, que verdad que en el otro, en el versículo 2, nos enseña también, verdad, que debemos de prestar más atención porque Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Ok, en este dice, mira, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo, porque solo el primer versículo, hermano, tenemos que saber qué significa el apóstol y qué significa sacerdote, para que vayamos entendiendo. Ok, el apóstol aquí dice comisionado, y aquí dice, ¿verdad? En Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok, en el versículo, a ver, es Filipenses 3:14 es esta, hermano. Filipenses 3:14 dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ves, hermano? Eso es algo, una comisión. Por eso le estaba diciendo aquí, un apóstol es algo que Dios, ¿verdad? Lo elige y le da esa comisión, hermano, como el apóstol Pablo aquí nos lo está enseñando, ¿verdad? Y la otra palabra, hermano, ¿verdad? Sumo sacerdote, dice que el sumo sacerdote, dice, ok, mira lo que dice sobre el sumo sacerdote. ¿Dónde está el versículo? Mira, un sacerdote, hermano, tenía que ser ungido para el servicio de Dios. Miren lo que dice en Éxodo. Vamos a enseñar aquí lo que es un sacerdote y lo que es un apóstol, hermano. En Éxodo, Éxodo capítulo 30, versículo 30 dice, y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdote. Mire, ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdote. Fíjese, hermano, el Señor Jesús fue comisionado, ¿verdad? Se le dio, ¿verdad? Fue enviado por el Padre, ¿verdad? Para que nos predicara la palabra de Dios. Por eso en el principio, ¿verdad? De Hebreos, en el capítulo 1, parece que es donde dice, ¿verdad? Que Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, ¿verdad? A los padres, por los profetas y todo eso. Por eso aquí está diciendo, ¿verdad? Este versículo, ¿verdad? Que Jesucristo, hermano, fue enviado por Dios, y no solo eso, que como sacerdote fue consagrado, hermano, para presentar. ¿Qué es lo que hace un sacerdote, hermano? Aquí también los tengo, los versículos. Un sacerdote, hermano, dice lo que hacía el sacerdote. Vamos a leer, pedí la Biblia. A ver, yo creo que ahí lo tengo marcado, donde dice el sacerdote, pero ahí lo tengo marcado, tiene la tarjetita. Pero un sacerdote es en Levítico, ahí está. Ok, pero un sacerdote, hermano, estaba consagrado, donde dice aquí, dice, y ungirás, dice, ungirás a Aarón y a sus hijos y lo consagrarás. Un sacerdote era consagrado, hermano, para presentar las ofrendas, ¿verdad? Los sacrificios cuando el pueblo pecaba, hermano. Entonces ellos traían, podía ser un cordero, una cabra, ¿verdad? Según quien pecara, hermano. Podría pecar hasta el sacerdote, podría ser un jefe de la tribu o una persona normal. Según quien pecaba, hermano, era el que traía según un cordero, una cabra o una paloma, según quien pecara, ¿verdad? Pero ¿qué hacía el sacerdote? Dice que agarraba el sacerdote, hermano, dice que degollaba a la ofrenda, ¿verdad? El sacrificio. Dice que rociaba la sangre y esa persona
quedaba perdonada, hermano. Era por eso que nuestro Señor Jesucristo, Él es el que ministra, hermano, como sumo sacerdote, allá en el cielo, hermano, allá donde está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. A ver, 4. Déjenme, se lo leo, hermano, para que aprendamos que es un sacerdote. Levítico 4, el 22. Dice, mire, 22. Dice, cuando pecare un jefe e hiciere hierro a algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrio sin defecto, y pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrio y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y lo derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Tendrá el perdón, hermano, perdón de pecado. Hermano, esa era la función del sacerdote, hermano, ¿verdad? Dice que cuando el pueblo pecaba, llevaban su sacrificio, ¿verdad? Lo degollaba con la sangre, dice, ¿verdad?, que rociaba el altar y rociaba al que había pecado y quedaba perdonado. Por eso dice, ¿verdad?, que tenemos un sumo sacerdote, hermano, ¿verdad? Ese sumo sacerdote, ¿qué es lo que hace, hermano? Ministra, dice, en el templo de Dios allá arriba, hermano. Por eso él es el sacerdote era el que tenía, ¿cómo se dice? Tenía esa función, hermano. Esa función de interceder por estas personas cuando pecaban, ¿verdad? Porque él era el que degollaba y rociaba para que quedaran limpios, ¿verdad? Por su pecado. Pero el Señor Jesucristo, hermano, ¿verdad? Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote, porque Él es el que nos ha limpiado, hermano. Él es ¿verdad? Él es el que intercede por nosotros allá. Cuando nosotros pecamos, hermano, el Señor, ¿verdad?, y intercede delante del Padre para que el Padre nos perdone, hermano, y nos levante y nos ayuda a seguir hacia adelante. Ese es el sumo sacerdote que nosotros tenemos allá en el cielo, hermano. Ok, vamos en el versículo, ese es el versículo 1, hermano, donde estoy explicando que es un apóstol y que es un sacerdote. Acuérdense que es un sacerdote, ¿verdad? Uno que ministraba en el altar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pero ahora el de nosotros, ¿verdad?, que tenemos el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, hermano, para que sigamos hacia adelante. En el versículo 2, quiero llegar nomás hasta el versículo 6, porque lo demás, hermano, es entendible, pero esto, mire, un poquito más difícil. Ok, en el versículo 2, hermano, vamos a leer. Ok, dice, en el versículo 2, dice, el cual fue, estamos en Hebreos capítulo 3, vamos al versículo 2. El cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí hace una comparación, hermano, ¿verdad?, de Moisés y Jesús, ¿verdad? Dice, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Sabemos que el Señor, hermano, cumplió la palabra de Dios, el mandato que Dios le había dado, la cumplió, fue fiel hasta la muerte, hermano. Él cumplió esa palabra, por lo que está hablando aquí de que Moisés y Jesús, ¿verdad?, hace la comparación, ¿verdad?, que fueron fieles, ¿verdad?, la fidelidad de Moisés y de Jesús. Mire lo que dice el Señor de Moisés. Me gusta lo que dice Dios de Moisés en Número capítulo 12, versículo 7. Mire lo que dice aquí el Señor. Puede ir anotando, hermano, yo puedo leer, ¿verdad? Y usted nada más escúcheme, por favor. Dice en el versículo 2 de Hebreo, dice, el cual fue fiel al que designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dice
en Números 12:7 dice, no así como mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Lo que dice la palabra, ¿verdad? La misma palabra respalda, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que Jesús fue fiel, que Moisés fue fiel. En el Éxodo, en Números dice que, hablando Dios, hermano, de Moisés dice, ¿verdad? Que Moisés fue fiel, hermano. Dice, no así como mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Pero escucha aquí la palabra, no así como mi siervo Moisés, ¿ok? Esa palabra, siervo, como mi siervo Moisés. Un apóstol, hermano, un apóstol dice que es un siervo porque está para el servicio, ¿verdad? Del pueblo. O sea, un sacerdote estaba para el servicio del pueblo, hermano. Va intercediendo dice, por aquellos que pecaban. Ok, y aquí dice, aquí me gusta donde dice, no así mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel, siervo, ok. Vamos a leer el versículo 3, hermano. Voy a tratar de ir rápido. Dice el versículo 3, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Dice que porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Está hablando de Jesús, hermano, ¿verdad? Está hablando de Jesús, que él tiene más honra, más gloria, ¿verdad? Que el constructor de una casa, ¿verdad? Acuérdense que Moisés construyó un tabernáculo donde el pueblo de Israel adoraba, donde el pueblo de Israel presentaba sus ofrendas, hermano. Por eso está diciendo aquí, dice, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más gloria. Ok, mire lo que dice, Dios es el creador de todas las cosas, hermano. Él es el creador de todas las casas. Vamos a poner aquí, ¿verdad? Todas las casas. Aquí, hermano, cuando dice casa, somos nosotros, hermano. El mismo versículo lo dice, miren. Porque toda la casa es hecha por alguien, pero el que hace todas las cosas es Dios, hermano. Estamos en el versículo 4, ok, vamos al versículo 5. Dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Moisés fue fiel, hermano. Moisés, ¿verdad? Dice que obedeció a Dios en todo, ¿verdad? Moisés le sirvió a Dios fielmente y él habló también, ¿verdad? Del Mesías, lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que por lo que iba a venir en el futuro, ¿verdad? Que era el Mesías, ¿verdad? Y fue fiel, dicen todo. Mire lo que dice. Sabe que esta palabra, hermano, del libro de Hebreos, para nosotros ahorita la estamos leyendo así, pero sabe que esta palabra, este libro para los hebreos, hermano, que no aceptaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Si sabemos que hasta el día de hoy dice el apóstol Pablo que hay un velo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Que no lo deja ver claro, no aceptan al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que hasta que entre toda la plenitud de los que se van a salvar, de los gentiles, hermano, es que se le va a hacer quitada ese velo. Pero aquí esta carta es para los creyentes hebreos que creyeron en la palabra del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo le está enseñando, ¿verdad? Que consideren a este Jesús, ¿verdad? Que le está enseñando que es superior a Moisés. Cosa que el pueblo de Israel tenía a Moisés, hermano, como el más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Moisés, acuérdense que habló con Dios cara a cara, dice la palabra del Señor. Por eso esta palabra para nosotros la estamos leyendo así, pero para el pueblo de Israel, para aceptarla, como diciendo, oh, sí, está bien. No, hermano, era muy difícil para el pueblo de Israel. Por eso es que la carta de los hebreos le está enseñando a Jesús, ¿verdad? Que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús, ¿verdad? Que Dios habló a través de los profetas, a través del Hijo, que nos habló a través del Hijo, que Jesús es mayor que Moisés. Es lo que le está enseñando aquí. Esta carta era tal vez muy dura para el pueblo de Israel aceptarla, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le está enseñando al pueblo de Israel quién es Jesús, hermano. Miren, nosotros también en nuestro tiempo, ¿verdad? Que estamos viviendo, hay mucha gente, hermano, que se le está enseñando, que se le quiere enseñar, ¿verdad? Quién es Jesucristo, hermano, ¿verdad? Muchos pueden decir, ¿verdad? Que yo creo en Jesucristo, ¿verdad? Pero dicen que creen en Jesucristo, hermano, pero como dice la palabra de Dios, con sus obras, con sus hechos lo niegan, hermano.
Por eso es necesario que nosotros aprendamos quién es Jesucristo. Es un sacerdote consagrado, dice, era santo, hermano. Jesús es santo, ¿verdad? Es santo y Él es dice, es mayor que todas las cosas. Es lo que aquí el libro de Hebreos está enseñando. Por ejemplo, en el versículo 5 dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Ok. Me gusta lo que dice de Moisés, hermano. Porque le digo que era muy difícil para el pueblo de Israel recibir esta palabra también, hermano. Para los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire quién era Moisés, hermano. Mire, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 34, el versículo 10 al 12, solo 3 versículos. ¿Sabe quién era? Nadie, dice la palabra de Dios, que nadie se levantó como Moisés. Claro, después lo está diciendo en Deuteronomio, pero después, acuérdense, viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Más poderoso que todo, mayor que Moisés. Dice, miren, Deuteronomio capítulo 3, versículo 10 dice, desde entonces, aquí muere Moisés, hermano, y queda como líder Josué, ¿verdad? Dice que pone las manos sobre Josué y Josué recibe el espíritu de Moisés para poder llevar a este pueblo, hermano. Pero aquí mire lo que habla de Moisés en su muerte. Dice, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Todo el pueblo de Israel, hermano, obedecía la ley, creía en la ley porque sabían que Moisés hablaba con Dios cara a cara, que era un hombre de Dios, hermano. Cuando Dios lo escoge, le dice a Josué, ¿verdad? A Moisés, cuando Moisés no quiere ir, ¿verdad? A Egipto, le dice, le pone a Aarón, su hermano, para que lo ayude, y le dice, tú vas a ser como Dios para Aarón, y Aarón va a ser como profeta. Fíjense, hasta así lo puso Dios, hermano. Tú vas a ser como Dios y Aarón va a ser como tu profeta. Porque Dios era directo a Moisés y Moisés le decía a Aarón lo que tenía que hacer, hermano. ¿Verdad? Por eso el pueblo de Israel obedecía la ley y ellos amaban a Moisés, y por eso quien hablara algo contra Moisés, ¿verdad? Entonces estaba bien difícil ahí la cosa, hermano. Por eso este libro de Hebreo dice Jesús superior a Moisés. Entonces no era tan fácil, ¿verdad? Que lo recibieran. Parece que está en Mateo, Juan capítulo 28. Vamos a leer Juan, hermano, vamos a leer Juan 28, el 53. Miren lo que... Juan. Miren lo que dicen aquí, lo que decían los... Dice en el... Mire lo que cuando Jesús trataba de enseñar al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice que Él era, la Biblia dice la preexistencia de Jesús, que Jesús estaba antes que todas las cosas, hermano, antes que Moisés, antes que Abraham, ¿verdad? Jesús dice que es el alfa y el omega, hermano, el principio y el fin. Dice, mira, aconteció que los judíos le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús le respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mis palabras, no verá jamás la muerte. Mira lo que dicen los judíos. Los judíos le dijeron, ahora sí que sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió y los profetas también murieron? ¿Quién crees que eres? Jesús le respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada, es mi Padre el que me glorifica,
de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero si le conozco y guardo sus palabras, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto, miren lo que dicen, por esto los judíos dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, en verdad os digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedra para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Cuando mira lo que está hablando aquí Jesús que le dijo, antes que Abraham yo soy. Aquí la palabra, por ahora estoy diciendo, hermano, que los judíos, hermano, estaban bien agarrados de la ley, ¿verdad? Que Moisés le había dado, porque acuérdense, en la ley hablaba todo, ¿verdad? Lo de Abraham, cómo Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Cómo Moisés lo sacó de Egipto. Entonces, por eso este pueblo, ¿verdad? No aceptaba, ¿verdad? Quién era Jesús, no lo aceptaron. Por eso hasta el día de hoy dice la palabra de Dios que tienen una venda, hermano. ¿Verdad? Por eso ahora el Señor, ¿verdad? Nos da a nosotros la oportunidad que conozcamos de su palabra a través de la Biblia, hermano. Por eso tenemos que leer la verdad para saber la verdad, ¿verdad? Dice que no hay ninguno mayor que Él. Dice, de antes de Abraham yo ya era, ¿verdad? Él ya estaba. Entonces, por eso demuestra ahí que Jesús es superior que todos, hermano. Que todo, ¿verdad? Que todo lo creado. Vamos a leer en el versículo 6, miren. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Miren lo que dice esta palabra, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. En esta porción, en este versículo donde dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Ok, vamos a leer, mire lo que está diciendo aquí. Cuando dice cuya casa somos nosotros, hermano, mire lo que dice en Corintios, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y el 17. Cuando dice aquí, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? Acuérdense, todos estamos esperando, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la esperanza que tenemos que Él nos va a levantar entre los muertos, hermano. Y dice la palabra de Dios que Él nos va a dar un cuerpo glorioso como el de Él, hermano. Pero miren lo que, cuando dice casa, miren lo que dice. Mire en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y el 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Cuando dice casa, hermano, donde dice casa somos nosotros, ¿verdad? Si retenemos firme. Hermano, porque la palabra del Señor a nosotros, ¿verdad?, nos enseña que como somos casa de Dios, ¿verdad?, somos casa, morada del Espíritu Santo, tenemos que caminar en santidad, hermano. Tenemos que buscar la santidad, apartarnos de todo lo malo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga y muere dentro de nosotros, ¿verdad? Porque si seguimos, ¿verdad?, en el pecado, demostramos con nuestras obras, con nuestros hechos, ¿verdad?, que realmente no queremos que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros, ¿verdad? Porque con nuestros hechos, ¿qué hacemos? Lo negamos, ¿verdad? No queremos nada de Él. Por eso es que la palabra del Señor dice que nosotros somos casa, morada del Espíritu Santo, hermano. Cuando dice casa es eso, pero ¿qué dice? Si retenemos la palabra, si retenemos, ¿verdad?, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, la palabra de Dios, somos la casa, la morada del Espíritu Santo. Es lo que quiere decir aquí. Vamos a leer, aquí sí ya vamos a leer esto, ¿verdad? Ya les expliqué, ¿verdad?, que es un apóstol, es un enviado, ¿verdad? Donde dice Juan, ¿verdad? Dice que Dios envió a Jesucristo, y el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que considerar al apóstol sumo sacerdote, en el versículo que leímos, donde dice, ¿verdad?, que dice
prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento. El Señor, hermano, nos hace ese llamado, lo mismo que al pueblo de Israel, ¿verdad? Donde dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, el Señor nos ha hecho un llamado, hermano. Por eso el Señor, ¿verdad? Lo que nos quiere enseñar, hermano, que prosigamos, que guardemos ese mensaje, que guardamos la palabra del Señor, que caminemos en santidad porque somos la casa, lo que dice este versículo, porque los casas somos nosotros y retenemos, ¿verdad? Esa palabra, si caminamos en santidad, ¿verdad? El Espíritu Santo va a vivir en nosotros, hermano. Es lo que nos está enseñando aquí, ¿verdad? Este versículo. Miren lo que dice, de aquí en adelante ya es entendible, hermano. Dice, mira, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El pueblo de Israel, hermano, tuvo un corazón incrédulo. Pero la palabra dice que aquellos que salieron de Egipto, hermano, todo el pueblo que salió de Egipto, los mayores de 20 años, hermano, todos quedaron tirados en el desierto. ¿Sabes por qué, hermano? Porque dice que fueron incrédulos, no creyeron a la palabra del Señor. Por eso hoy nos hace un llamado a la palabra de Dios. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, la palabra que yo estoy dando, hermano, no es mía, es de Dios, hermano. Si oyes hoy su voz, dice que no endurezcas tu corazón, hermano. Acepta la palabra, aprende la palabra de Dios, lee la Biblia, hermano, escúchala, ¿verdad? Está en audio, escúchala. ¿Verdad? Dice, porque cuando nosotros, hermano, no queremos hacer eso, dice que provocamos a ir a Dios. Porque no queremos escuchar su palabra, no queremos nada de Él, hermano. ¿Verdad? Y este es como un ejemplo, pone a ejemplo al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque así como quedaron aquellos tirados en el desierto, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, y no entraron en mi reposo. Y el reposo que queda por entrar, hermano, es el reino de Dios, hermano. Ese es el reposo donde realmente no vamos a hacer, ¿verdad? Absolutamente ya nada, dice lo que hacemos aquí en esta tierra, ¿verdad? En el versículo 12 vamos a seguir, dice, tened cuidado. Mire estos versículos, hermano, nos hablan de que para que nos aferremos más a lo que hemos escuchado, hermano, a lo que hemos aprendido. Dice, tener cuidado, hermano, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. En cuanto se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Pero fíjense, hermano, ¿qué es lo que endurece el corazón? Dice, mire, tened cuidado, hermano, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Un corazón malo de incredulidad, dice. Hermano, la maldad endurece nuestro corazón, hermano. La maldad endurece nuestro corazón, por eso está diciendo la palabra, ¿verdad?, de Dios, que retengamos la palabra de Dios, hermano, y que sigamos buscando del Señor, que mantengamos esa esperanza, que es una esperanza, dice, viva, ¿verdad? Que es una promesa que el Señor nos ha dado, hermano. Tenemos esa esperanza de que vamos a recibir un cuerpo glorioso, vamos a recibir, dice que en el cielo hay tesoros para nosotros, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Hay muchas promesas, hermano. Y como dice la Escritura, hermano, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Ves que endurecer el corazón provoca a Dios, hermano? Porque no queremos nada de Él, hermano, y lo provocamos a ira. En el versículo 16 dice, porque quien habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés, y con quienes se disgustó por 40 años? No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Mire dónde quedaron esos cuerpos, hermano.
y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar por causa de su incredulidad, hermano. La incredulidad, hermano, va a evitar que nosotros entremos al reino de Dios, hermano. No seamos incrédulos a la palabra de Dios. Creamos el mensaje de Dios. Mire, aquí es lo que está diciendo, que Jesús es superior a Moisés para este pueblo. Este libro de los Hebreos les enseña, ¿verdad?, que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés. Y si vamos a seguirlo leyendo, Jesús es superior al sacerdocio de Aarón. Vamos a seguir conociendo más de Jesús, hermano, porque el único que intercede por nosotros, hermano, en los cielos es Jesús, hermano. No hay ningún otro intercesor. Dice que no hay ningún otro mediador entre el hombre y Dios. Dice que es Jesús solo, hermano. Nadie más, hermano. ¿Verdad? Es lo que nos está enseñando esta porción de la palabra. El pueblo de Israel, este libro era los hebreos. Era bien difícil tal vez para que ellos la recibieran, ¿verdad? Porque ellos tenían la ley de Moisés y ellos nada más se basaban a la ley de Moisés. Ellos no quisieron aceptar la predicación de Jesús, ¿verdad? El evangelio. Y por eso esta carta es a los hebreos que habían creído, hermano. Pero aquí Pablo le está presentando a Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús, verdad? El enviado. Por eso dice, donde empezamos, donde dice, ¿verdad?, que es dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús apóstol y sumo sacerdote. En Juan, ¿verdad?, dice que fue enviado. Y aquí sumo sacerdote es el que ministra, hermano, el que está en el templo de Dios, ¿verdad? No hecho por manos humanas, dice, sino por Dios, hermano. Es el que está allá arriba, el sumo sacerdote. Y lo tenemos para siempre, hermano, intercediendo por nosotros. Eso lo vamos a aprender más adelante, hermano. Bueno, pues esta era la porción de la palabra. Como dicen las escrituras, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, hermano. Abre tu corazón, hermano, para que la palabra entre a tu corazón y te cambie. ¿Verdad? ¿Qué dice? Incredulidad. Dice que la maldad, ¿verdad?, es lo que hace, nos da un corazón incrédulo, hermano. La maldad se apodera de nosotros y no nos permite, hermano, que busquemos del Señor. Por eso, ¿verdad?, oremos al Señor y pidámosle que nos ayude, ¿verdad?, a que podamos aceptar esta palabra de bendición. Amén. Bueno, antes de terminar, quiero hacer una oración. Esta era la porción de la palabra, hermano. No quería tomar mucho tiempo, no sé cuánto tiempo tomé. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a aquellos que escucharon, Padre. Y también, Padre Santo, te pido, Señor bendito, que esta palabra, Señor, haya entrado en sus corazones, Padre, y que los ayude a cambiar, Padre, porque solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo, redarguir el corazón, Señor. Solo tú, Espíritu Santo, dice que convences al pecador del pecado. Convence, Señor, ayúdanos, a aquellos por que favor, están a seguir alejados, caminando hacia Señor. adelante, Convence, a Padre guardarnos en Santo, santidad y en amor. aquellos, En Señor, el que nombre no de te Jesús, conocen, Padre, te lo pido. para que puedan Gracias tener por una este relación, tiempo, Padre. Señor, contigo, Bendigo a Padre. aquellos que escucharon y Puedan aquellos estar que en van a escuchar. comunión, En el Padre nombre de amado, en el Jesús, nombre Padre de Santo. Jesús. Gracias. Amén. Gracias.